Como explicamos en videos anteriores, Malcolm el del medio fue un fenómeno, pero sobre todo, fuera de su país. Quedando en el recuerdo del público, sería doblado a varios idiomas, pero más específicamente adaptado a su cultura, y uno de ellos, usando este recuerdo, buscó replicar el éxito y hacer lo propio. A principios del 2010, la cadena rusa de televisión CTS buscaría competir con las grandes industrias del entretenimiento norteamericano y europeo. Sin limitarse a solo doblar las series, CTS siguió la tendencia de la época, hacer remakes a los shows más exitosos del extranjero y adaptarlos a la cultura, por lo que la cadena decidió comprar las licencias de los programas más exitosos en Fox en ese momento: Prison Break, Homeland y Malcolm el del medio. 3 años después, la cadena traería el primer episodio de Super Max. Todo aquel que haya visto Malcolm el del medio podrá entender la serie perfectamente sin la necesidad de hablar ruso. La premisa del primer episodio es prácticamente la misma, salvo por un par de cambios, contándonos la historia de la familia Zdanov a través de Max, un chico superdotado que debe adaptarse a los cambios que llegan a su vida, una nueva casa, el internamiento de su hermano Valer en el ejército, e ingresar a los pocos días a un programa de estudiantes avanzados, cuya primer y única referencia sería su amigo Anton. Como dije, la serie transcurre tal y como la original, con pequeños cambios y adaptaciones. Los personajes de Reese y Dewey tienen el nombre de Dennis y Lresh respectivamente, a diferencia de los padres, cuyos nombres aparentemente no se mencionan. Pero quizás el cambio más grande en los personajes lo tendríamos con la versión rusa de Stevie, quien ya no utiliza silla de ruedas ni es interpretado por un actor afrodescendiente, reemplazando a todos estos personajes por actores caucásicos, a la población de afrodescendientes ser muy escasa en comparación. La serie adaptaría 20 episodios en total, 16 de la primera temporada y 4 de la segunda, realizando cambios y adaptaciones culturales, buscando llamar la atención del público en Rusia. Supermax vendría siendo una versión descafeinada de Malcolm el del medio, copiando casi exactamente los episodios, tal y como la serie original. Diferencias que podemos notar en la ambientación, espacios y costumbres, como el hecho de que Hal en la versión original sea fan de las carreras NASCAR, un deporte muy popular en Estados Unidos, o que los chicos jueguen hockey en las calles. En la versión rusa, estos fueron reemplazados por la halterofilia y el patinaje sobre hielo, siendo deportes mucho más populares de ese lado del mundo. Pregunta rápida: si Hal fuera mexicano, ¿a qué equipo crees que le iría? Las mejores respuestas tendrán un saludo en el próximo video. Como dije anteriormente, la serie de Malcolm no brilló específicamente por sus personajes, sino más bien por sus tramas y la forma que tenía de desenvolverlos. Un emblema de estas es el vandalismo. En esta versión, las situaciones que implican vandalismo se ven mucho más disminuidas o limitadas. Y no sé si fue así por motivos éticos y culturales, o simplemente por el bajo presupuesto de la serie, limitándose creativamente a utilizar ciertos escenarios y situaciones que no superaran el presupuesto. Pero en esencia son exactamente lo mismo. A diferencia de lo que la mayoría de personas creyeron con The Middle, estrictamente la serie no es una copia, sino una adaptación que contó con todos los derechos de la cadena Fox, pero que fue cancelada luego de su 20º episodio. La cadena de televisión intentó traer la premisa de la familia caótica y disfuncional con un niño genio, una fórmula que consideraron universal y adaptable a todo público, creyendo que si rusificaban la serie, haciéndola culturalmente más identificable para el público, podrían replicar el mismo éxito. Pero, ¿qué fue lo que salió mal? La serie en sí mantiene al público con una opinión dividida. A más de 12 años de su último episodio, hay gente que aún pide su regreso, y a otros simplemente no la entendieron. Para el público ruso, la premisa del genio de en medio no era un concepto universal, y la gente no paró de calificarla como aburrida y poco creativa, presentando una versión adaptada exactamente igual de una serie que para esa época en Rusia ya estaba doblada. Короче, я хочу примерно так, как у этого спасателя. Есть вариант не для геев, мне бы идеально подошло. Так, дальше не надо, меня еще можно спасти. Когда причешусь, будет выглядеть длиннее. Y que tampoco fue un gran éxito en ese país. Como dije anteriormente, se intentó que la serie fuera rusificada, por decirle de algún modo.
pero más allá de algunos cambios, no. Difícilmente la serie es capaz de reflejar y ser identificable para los rusos, y en el intento por conseguirlo, perdió toda oportunidad de ser llamativa para algún otro público. Un acierto que sí tuvo el doblaje de Malcolm en la mayoría de países, neutralizando situaciones y culturas, de manera que a pesar de no lograr ese sentimiento de identidad en el público, la hacían muy disfrutable. O nome dele é Tapado. Uma lembrança boa de tempos mais simples. Sein Name ist Slappy? Ein reizvoller Rückfall in simplere Zeiten. E se llama Cochinito? Un divertido giro a una época más sencilla. Estamos por comenzar el primer episodio de Caja Abierta, un nuevo proyecto en el que contaremos historias, misterios y anécdotas de todos ustedes. El tema del siguiente video es secretos familiares. Así es que puedes enviar tu historia anónimamente a lacajaabiertadm@gmail.com. No midiendo bien la diferencia social y cultural que hay entre estas diferentes zonas del mundo, por lo que en Rusia difícilmente comprarían esa premisa. Y fue este el principal error de todo. Nadie comprendía qué estaba haciendo. En entrevistas podemos notar cómo ni los actores tenían claro qué estaban haciendo y en qué consistían sus personajes. Si bien no podría decir que la serie tiene malas actuaciones, sí es mucho más irreal y exagerada. No terminas de comprar el papel de ninguno de ellos. La madre de la serie se siente mucho menos agresiva y enérgica. Aún eliminando la barrera del idioma, no es capaz de representar el enojo y emociones como si lo hacía Jane Kaczmarek en Lois, incluso sin audio. El padre de la serie es mucho más genérico y sencillo, ni de cerca tan divertido y carismático como Bryan Cranston. Y esto quizás se deba a que estas versiones son claramente más jóvenes que en la original, eliminando aparentemente ciertos traumas como los sueños rotos, las obligaciones e inmadurez, pero que enriquecían a los personajes de la serie original. Y lo mismo ocurre en el caso de esta versión de Dewey. Se nota mucho mayor de lo que era Eric Per Sullivan en la primera temporada de la serie, por lo que ciertas situaciones como las vistas en televisión, requerir de una niñera o esa percepción tan característica de la realidad se ven un poco fuera de tono, el propio Dewey perdiéndolas cuando se veía de una edad parecida a la de este actor. Lo más rescatable de la serie son las adaptaciones de Malcolm y Reese. Este último, a diferencia de la versión original, en verdad parece tener 2 años o más en comparación con su hermano, algo que no ocurrió con Frankie Muniz y Justin Bieberfield, adaptando mejor el rol de hermano mayor, pero al mismo tiempo, limitándolo aún más a ser visto solo como el bully de la escuela, tal y como lo define el propio actor, eliminando situaciones y escenas de la serie original que demostraban que Reese no solo se limitaba a golpear personas. Mientras que Max, a pesar de usar una versión más ligera de Malcolm, muestra la incomodidad y frustración de perder tu zona de confort de una manera muy convincente, eliminando algunos rasgos como la personalidad sarcástica y burlona de Malcolm, siendo el único que de alguna forma encaja con su personaje, ocurriendo algo muy parecido con los personajes secundarios, quienes pareciera solo están ahí por ser actores ligeramente parecidos a los originales, pero desarrollando un papel genérico y poco recordable en comparación. El más relevante de todos termina siendo Anton, la versión de Stevie, quien no solo físicamente, sino también en personalidad, es mucho más parecida a Milhouse, inseguro y un poco torpe, pero que cumple con la misma función que hacía Stevie. Si ves esta serie sin antes haber conocido Malcolm el del medio, definitivamente va a entretenerte, pero si la ves bajo el estigma de ser una copia, no podrás evitar ver los errores e intentos por replicarla. La fórmula de Malcolm el del medio funcionó tan bien en Latinoamérica porque fue identificable para muchos, mucho más de lo que lo fue en Estados Unidos, eliminando muchas tramas que son propias de la serie en su intento de culturalizarla, como lo son la falta de recursos económicos, cuyas tramas y personajes giran en torno a esta premisa, pero que quizás en Rusia no era llamativa, demostrándonos que porque una serie funciona en un lugar, no necesariamente lo hará en otro, habiendo algunas otras copias que quizás valga la pena analizar si lo ponen en los comentarios. Pero tú, ¿qué piensas? Si este video te ha gustado, apóyame con un like, compartiéndolo y suscribiéndote al canal. Prometo que te quedarás y disfrutarás de todo el contenido que hay a continuación. Yo soy Fernando García. Hasta la próxima.